Hablando un poco de lo de las bajas tasas de crecimiento que El Salvador ha experimentado, ¿a qué otros factores se le pueden atribuir, alejándolo del contexto de la dolarización? ¿Qué otros problemas o qué otros conflictos estructurales puede tener el país que han hecho tener estas bajas tasas? Esta es una pregunta muy importante, porque efectivamente la dolarización lo que hace es que hace los problemas más transparentes. ¿En qué sentido? Hay muchos países que le echan la culpa de sus problemas y de su falta de competitividad a su moneda. La verdad que, como alguien dijo en un momento, la moneda es un velo. Al quitarnos ese velo y tener una moneda fuerte como el dólar, nos permite ver los verdaderos problemas de El Salvador. ¿Y cuáles son esos verdaderos problemas? El tema del capital humano o los niveles educativos de nuestra población, el tema de la institucionalidad y el Estado de Derecho, que son deficientes por cualquier medida, y temas como, por ejemplo, la infraestructura y también nuestra conectividad con el mundo en general. Entonces, esos son temas reales. Para poner otro ejemplo, analicemos Panamá y El Salvador. Panamá es uno de los países con una mayor tasa de crecimiento en América Latina en este momento. Y está dolarizado desde que nació. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué El Salvador, siendo dolarizado, crece poco y Panamá crece mucho? Y para darte un ejemplo muy sencillo, nosotros tenemos un puerto que se llama el Puerto de la Unión o Puerto de Cutú. ¿Cuántos barcos están llegando a ese puerto? No, está en debate ahorita entre la concesión. Exacto. ¿Cuántos años lleva ese puerto sin tener actividad? Ese puerto es realmente un parqueadero. Entonces, ahí está el tema de una manera fácil de ver la productividad. Productividad es tener un puerto que funcione, como la ampliación del Canal de Panamá y el Canal de Panamá en sí existente. Poca productividad es tener un puerto que no funciona, como el puerto de Cotuco. Veamos otro ejemplo de infraestructura. La famosa carretera Diego de Holguín. Sí. ¿Funciona o no funciona? Reanudaron la construcción hace poco. Reanudaron la construcción. 5 años sin esa carretera. Entonces, te fijas, la productividad son cosas reales, tangibles, que hacen que la gente sea más efectiva en producir bienes y servicios. Entonces, El Salvador lo que tiene no es un problema de su moneda, es un problema de competitividad y básicamente de productividad. Veamos otro ejemplo. Si yo te pusiera en tu bolsillo, en vez de dólares o cualquier otra moneda, colones, ¿mejoraría el problema de seguridad? No, definitivamente no. El crimen, en vez de tener dólares, tendría colones. Entonces, los problemas reales de la economía no se resuelven con una varita mágica llamada dolarización. Los problemas reales de la economía se enfrentan y así es como se resuelven. Entonces, la dolarización es un elemento dentro de un marco de estabilidad para el país. Y ojo, un elemento. Y solamente en la parte de estabilidad. ¿Te fijas? Entonces, hace falta otros elementos del marco de estabilidad, como por ejemplo la política fiscal, y además otros elementos del marco de competitividad, como son los elementos de infraestructura, capital humano, seguridad, instituciones a los cuales me referí. Ya hemos visto muchas de las ventajas de tener la economía dolarizada, pero siempre existe la inquietud y se escucha en algunas escuelas de economía o entre las personas el hecho de que tener la dolarización nos impide tener un tipo de política monetaria. Entonces, explíquenos un poco, para los que nos sintonizan en nuestro canal, qué es la política monetaria, qué es lo que hemos renunciado al tener el dólar o qué es la diferencia y qué es lo que la gente habla respecto a eso. Este es un argumento un poco suspicaz. ¿Hemos perdido política monetaria? Sí, porque antes podíamos hacerla y ahora no. Sin embargo, antes realmente podíamos hacerla. Y ahí llega el tema de la ley nos permitía hacerla, ahora ya no nos permite hacerla. Pero sabemos, de nuestro análisis institucional, que la ley puede decir una cosa y la realidad ser otra. Entonces, en el panorama anterior, donde podíamos por ley hacer política monetaria, la pregunta era si la política monetaria servía para algo, era efectiva y si realmente la podíamos hacer. La conclusión, si uno analiza, no solamente El Salvador, sino que también varios países de la región centroamericana, es que la política monetaria ha sido muy poco efectiva.
Yo siempre hablo de dos libros, el libro de macroeconomía tradicional y el libro de macroeconomía de nuestra región. El libro de macroeconomía tradicional es el libro blanco, donde resulta que los bancos centrales son héroes. Pueden hacer política monetaria y así reducir el desempleo en el ciclo económico al bajar las tasas de interés. Y también pueden poner los frenos a la economía subiendo las tasas de interés y evitar que la inflación se vaya fuera de control. Pero hay otro libro, que es el libro negro, que es el que ya toma en cuenta, el libro casi de magia negra, ¿verdad?, las instituciones, y que toma en cuenta de que estas instituciones en nuestros países son muy débiles. Y no solamente estoy hablando de los bancos centrales, sino que también de nuestros mismos gobiernos y nuestros poderes ejecutivos y legislativos. Y cuando uno le agrega ese contexto institucional al marco de la política monetaria, obtiene resultados muy complicados, donde resulta que la política monetaria, en vez de ser anticíclica, de mejorar las cosas, puede ser procíclica y empeorar las cosas. Es decir, de que puede causar una mayor recesión de la que se hubiera tenido si no se hubiera hecho nada, o una mayor aceleración de la que se quería promover. Entonces, de nuevo, el riesgo acá es que nosotros antes legalmente teníamos política monetaria, pero era una política monetaria que no queríamos tener. Entonces perdimos algo. Aquí la respuesta sencilla es que no perdimos nada. Al contrario, tuvimos una ganancia importante, y esa ganancia importante, ¿cómo se manifiesta? En términos de esas bajas tasas de interés y de esa baja inflación. Existe una pregunta importante que nosotros como jóvenes y las personas en general la han visto, e incluso hemos visto en muchas campañas políticas donde se han ofrecido propuestas tan trascendentales como es volver al Colón. ¿Qué opina usted de este tipo de propuestas? ¿Cómo las analiza? ¿Será que solo son propuestas para obtención de votos o es un camino que El Salvador algún día puede tomar? Creo que es importante, como economistas tenemos que ver los costos y beneficios. Entonces, en primer lugar, si acabo de decir que hemos ganado estabilidad cambiaria, porque el tipo de cambio es estable, pues básicamente no tenemos tipo de cambio, ocupamos el dólar. Si hemos dicho que las tasas de interés han bajado, que la inflación es baja, entonces el corolario es que si se quita el dólar y se asume una moneda nacional, en el tiempo lo que vamos a tener es tasas de interés más altas, inestabilidad del tipo de cambio y potencialmente tasas de inflación más altas. Así que está claro que hay, en el largo plazo, una vez cambiado el sistema, hay muchas desventajas de desdolarizar. Pero eso también ignora el segundo tema, que la transición en sí de desdolarizar es muy traumática. El cambiar de moneda de dólares a colones es realmente una amenaza a la economía. Porque es muy diferente decirle a la gente, usted que tiene colones, le voy a dar esta moneda internacional que usted puede ocupar en cualquier parte del mundo. Es muy diferente decirle, usted su moneda que puede ocupar en cualquier parte del mundo, le voy a dar estos billetitos que son una promesa de pago por parte del gobierno. ¿Se fija? Entonces, la gente obligarla a que entregue sus dólares es otra historia. Y al final, ¿en qué términos prácticos quiere decir esa transición? Uno, corridas financieras, corridas sobre los bancos, corridas sobre el país, salida de capitales y mucha incertidumbre que al final afecta a la economía y que quiere decir una recesión y también una crisis muy importante en términos económicos. Solo para profundizar un poco más esta pregunta, usted comentaba cómo la dolarización ha beneficiado en la estabilidad macroeconómica. ¿Se puede decir que tenemos una mejor posición como país a nivel internacional por el hecho de tener nuestra economía dolarizada? A ver, lo que podemos decir es que tenemos un marco de estabilidad monetaria en el ámbito del dólar. Lo de mejor posición, yo creo que uno tiene que ver el conjunto de atributos. Uno no puede decir que alguien es mejor solo por un atributo o un país es mejor por un solo atributo. Y eso es lo que debemos también de enfatizar. Somos muy buenos en estabilidad monetaria, somos muy buenos en el tema del sistema financiero en El Salvador, pero somos muy malos en el tema de instituciones, somos muy malos en el tema de capital humano. Entonces, en la balanza, aunque seamos muy buenos en lo monetario,
Si no mejoramos en lo otro, vamos a estar en una situación altamente complicada a futuro.